No, por Bueno, favor. ahora sí saludo a todos los presentes. No sé si quedó claro que el uso del chat traten de hacer las preguntas lo más precisas posibles cuando les vayan surgiendo alguna duda, de manera tal de que... No le va a servir a la Neri se va a poner mal. Y recuerden mutear sus micrófonos, porque por ahí se escuchan ruido ambiente o algo por el estilo. No, les decía que el uso del chat tratemos de ser lo más precisos posibles en las preguntas o en comentarios para que, bueno, para que la clase, el encuentro y la charla sea más dinámica, pero que al mismo tiempo podamos ser concisos en la respuesta. Las intervenciones con las reflexiones, etcétera, seguramente van a poder encontrar su curso en las próximas clases. Bueno, en principio a nosotros nos sorprendió gratamente la cantidad de inscriptos que teníamos en el curso de verano. Suponemos que alentado por la nueva modalidad virtual que permite que cada uno desde su casa o su lugar de trabajo pueda participar del curso. Pero al mismo tiempo nunca específicamente este espacio, cuando lo dictamos el año pasado, todavía no se había declarado la pandemia, así que había sido presencial. Y en general la gente que se acerca a nuestra sede, que es una sede muy linda, podrán ver las fotos en nuestra página web. Para el curso de verano, digamos que es una cantidad de gente que participa alrededor de una mesa o en un aula, etcétera, y nos conoce la institución y conoce el lugar en el que estamos. Entonces nos había surgido la duda respecto de cómo justamente por la modalidad virtual puede inscribirse cualquier persona, nos había surgido la duda con relación a si toda la gente que se acercó tiene alguna idea de quiénes somos. Entonces nos pareció que era interesante y pertinente empezar el curso contándoles un poquito dónde están ustedes, ¿no? Que no es meramente en la pantalla. Sendas es una institución de psicoanálisis, ahora les voy a contar los detalles, que tendríamos que haber festejado nuestros 15 años el año pasado, si hubiésemos podido reunirnos para brindar y hacer una fiesta como solemos hacer cuando festejamos. Sobre todo cuando se trata de un aniversario tan importante como los 15 años. O sea que estamos cursando el año 16 de existencia. Empezamos como un grupo de personas que estábamos interesados, que teníamos un recorrido hecho importante dentro del psicoanálisis, habíamos estado en distintas instituciones, todos teníamos experiencia docente, académica, todos teníamos algún recorrido por la universidad. Yo misma he sido profesora adjunta, concursada de la cátedra de Freud durante décadas. En este momento me he retirado de la facultad, con mucha experiencia para la transmisión y la enseñanza y la lectura del psicoanálisis. Y habíamos tenido también
como ustedes se imaginarán, algún derrotero por distintas instituciones, que en general son las referencias de los psicoanalistas que nos hemos ido formando o teníamos algún interés de formación, de discusión, de reunión. Y fue así como entonces decidimos que teníamos algo para decir, que teníamos algo para aportar, que teníamos un modo de ubicarnos con relación a la práctica y a la teoría del psicoanálisis, a su enseñanza, a su transmisión, y que podíamos distinguirnos de otros proyectos institucionales. Por eso es que armamos esta institución, que le pusimos Sendas, que también ustedes la encuentran como sendas analíticas, como que ha ido un poco variando el modo en que nos llamaron, en que la gente nos empezó a llamar, que nos empezó a nombrar y también nos empezamos a nombrar nosotros. Pero en principio no queríamos que fuera un nombre de los típicos, ¿no? Que remitían a alguna institución como escuela de, institución de, etcétera, etcétera. Por eso le pusimos sendas. Y las sendas justamente implican que la posibilidad de reunirnos, ¿no? Y la posibilidad de coincidir, un grupo de personas interesadas en el psicoanálisis que han tenido distintos recorridos, que han hecho distintos caminos, ¿no? Que cada uno puede venir de un camino diferente, pero podemos coincidir en un interés, podemos coincidir en un proyecto, podemos coincidir fundamentalmente en una idea respecto de qué entendemos por el psicoanálisis, ¿no? Porque si hay una pregunta que sostiene al psicoanálisis como un discurso especial, interesante y disruptivo, es por sus características y porque todos los psicoanalistas hemos podido sostener la pregunta que siempre tiene que reunirnos y que siempre tiene que inspirarnos, que es, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Sí? Lejos de querer precipitarnos en una respuesta, nuestro interés desde esta institución es renovar cada vez esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? Que nosotros podamos abstenernos de una respuesta absolutizadora respecto de eso, es lo que nos motoriza, ¿no? Es lo que motoriza nuestra lectura, es lo que motoriza la investigación, es lo que nos motoriza cada vez que hablamos respecto de un caso, respecto de un análisis, ¿no? De los obstáculos, de las dificultades, de los problemas. Entonces, bueno, digo, no precipitar respuestas, sino tratar de sostener las preguntas. Esto es lo que inspira no solamente a la institución, porque este ha sido nuestra propuesta, y nuestro proyecto y nuestra propuesta, y creo que hemos podido, con todas las dificultades que implica sostener una institución y el discurso del psicoanálisis en una institución, hemos podido sostener esa pregunta. Esa es una de las cuestiones. Bueno, a lo largo de los años hemos tenido, ha habido movimientos en la dirección de la institución y hace ya muchos años, hace 10 años o más, que las directoras de Senda somos Mara Dinaucci y yo misma, Estela Cinsone. Esa es una cuestión, entonces, mantener viva la pregunta de qué es el psicoanálisis y dejar que esa pregunta nos movilice, ¿sí? Nos mueva, nos interese. Lo que yo siempre digo cuando nos juntamos es que los que estamos reunidos por algún determinado interés con relación al psicoanálisis y que hemos elegido esto, vamos a dedicarnos
Vamos a dedicar nuestra vida a esto, quiero decir, nuestra vida laboral, nuestro tiempo productivo a esto. Por lo cual, la propuesta es que ese tiempo de nuestra vida productiva sea interesante. ¿Qué quiero decir con eso? Que sea interesante para nosotros. Si no nos interesa a nosotros mismos, bueno, seguramente nos vamos a desgastar, ¿no? Nos vamos a desgastar subjetivamente reiterando o repitiendo una práctica con la que probablemente, si vamos por ese camino, deje de resultarnos atractiva o se automatice, etc. Justamente eso es lo que no queremos que ocurra. Otra cuestión, entonces, bueno, hay que pensar en eso, hay que pensar en que, que el trabajo que nosotros hemos decidido hacer en el momento en que elegimos una profesión, en el momento en que elegimos lleva mucho tiempo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ese tiempo tiene que ser, porque estamos hechos de tiempo, ¿no? Todos y cada uno estamos hechos de tiempo. El tiempo transcurre, ¿no? Porque somos mortales, y ese tiempo tiene que poder resultarnos agradable. Tenemos que poder encontrar la manera de divertirnos con lo que hacemos. Divertirnos no quiere decir hacer fiesta, quiere decir encontrar un placer que está motorizado por el deseo. A eso apuntamos en Sendas. Una de las cuestiones que nos decidió también a proponer una institución, como les decía, pienso que pensamos que teníamos algo para ofrecer, fue el análisis de ciertos síntomas de la transmisión, ¿no? Veíamos bueno, yo les digo, pues, hemos sido profesores de la universidad durante muchísimos años, así que hablo en primera persona, pero estamos todos representados en esto que estoy diciendo. Hemos visto cómo a lo largo de los años la transmisión del psicoanálisis ha ido como que el psicoanálisis, por un lado, se transformó como una especie de discurso único dentro de la Facultad de Psicología, ¿no? Y en todas las materias se ve. En todas las materias se habla de psicoanálisis, prácticamente. Hace unos años que eso se fue como matizando, pero por un lado, por el interés que el psicoanálisis mismo tiene, por lo importante que es como discurso, pero el hecho de que se dé psicoanálisis en todas las materias generó, a nuestro entender, dos síntomas de la transmisión. Una es, y que son opuestos, pero que sin embargo hay que pensar que están relacionados. Hay gente que sale de la facultad completamente inhibida, ¿no? De producir con la sensación de que no se puede, que no sabe nada finalmente, que después de haber escuchado, ¿no?, la polifonía de clases de psicoanálisis en toda la carrera, es como si hubiese generado alguna especie de anorexia, ¿no? Entonces la gente siente o que no sabe nada, o lo contrario, que también tiene que ver con la anorexia, que sabe todo, ¿no? Y que ya, entonces, si ya ha llegado al seminario 24 y ha visto los nudos, seguramente ya qué le queda por conocer del psicoanálisis. Bueno, nosotros pensamos que esos son síntomas de transmisión y que la manera de poder interpretar, que si podemos hacer algo con esos síntomas es porque podemos interpretarlos, ¿sí? Y lo que consideramos es que lo que permite, que así como el trabajo de un psicoanalista supone
por haber recorrido su propio análisis y por por estar en una relación de diálogo y de interlocución con otros y con sus supervisores, etcétera, permite la autorización, ¿no? Porque ustedes saben que el psicoanálisis no tiene garantías, no hay nadie que te pueda garantizar que vas a ser psicoanalista, entonces depende de un paso ético que supone la autorización, ¿no? Pero un paso ético en función de la enorme responsabilidad que supone recibir una demanda de análisis, ¿no? Y que supone recibir a un paciente y proponerle la aventura, digamos así, para decirlo de alguna manera, de comenzar un análisis. Bueno, del mismo modo, pensamos que un psicoanalista en lo que hace a su formación se autoriza en la lectura, ¿sí? Entonces, en la lectura singular, en la lectura particular, en la lectura que cada uno puede hacer. Entonces, yo digo, ya sea con el síntoma de la inhibición o con el síntoma anoréxico de pensar que se sabe todo y que se puede hablar de cualquier cosa, esto tiene que ver con haber depositado el saber en el otro, ¿no? Y que, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para apropiarnos? Bueno, para apropiarnos tenemos que pasar por la práctica de interrogación, la práctica de interrogación de los textos por un lado, pero la práctica que nos interroga profundamente, que es la lectura, ¿no? La lectura, cuando es una lectura verdadera, cuando es una lectura que tiene algún trato con la verdad y que no implica solamente la reiteración de los eslogans que lamentablemente cunden en el psicoanálisis, cuando la lectura es verdadera, o sea, cuando tiene algún interés de encontrarse con alguna verdad, con alguna verdad que nos sirva a nosotros, ¿sí? Para pensar algo, para desarmar un concepto, para entender algo que dijo Freud o que dijo Lacan. Esa lectura es una lectura que desorganiza, es una lectura que tiene que desorganizar, pero fundamentalmente, o sea, que tiene que desarmar, ¿no?, aquello que creemos que sabemos. Y eso supone la pregunta. Pero fundamentalmente nos tiene que entusiasmar. Si no nos entusiasma, no sirve. Esto lo conocemos, lo ha dicho Borges, de distintísimas maneras, ¿no? A mí también me ha pasado eso dando clases en la universidad, por ejemplo, en la facultad, algo que solía decir Borges cuando dice, si hubo un mérito de mi enseñanza, no ha sido tanto, ¿no?, poder enseñarles Shakespeare, Shaw o Chesterton, o bueno, aquellos que a él le gustaban tanto, ¿no?, sino haber podido transmitir que la lectura puede entusiasmar, que la literatura puede ser un modo de disfrutar, ¿no?, y una posibilidad de alegría. Entonces, esa es nuestra apuesta y ha sido también nuestra apuesta, que en cada grupo que tenemos de trabajo, de investigación, haya la posibilidad de la alegría que genera el entusiasmo de leer. Por supuesto que leer es peligroso, ¿sí? De esto se dieron cuenta en el siglo XVII, que cuando le escondían los libros a las mujeres, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que se combatía la lectura femenina y se les escondía los libros, hay una enorme cantidad de pintores que han pintado a mujeres leyendo, ¿no? O en la dictadura prohibiendo libros, ¿no? Bueno, eso por un lado. Yo quería traer algo un poquito más simpático, pero tenés toda la razón. Los libros se han quemado, ¿no?
se han quemado durante la dictadura y durante un montón de dictaduras, y específicamente durante el nazismo se quemaron los libros de Freud, ¿no? Y Freud, con esa calidad que tenía su ironía, muy poco cultivada últimamente, lamentablemente, este siglo XXI más bien tiende al cinismo que a la bella ironía. Freud, puedo decir, bueno, hemos adelantado un poco porque en la Edad Media me hubieran quemado a mí, ¿no? Esto es lo que él comentó cuando quemaron sus libros. Bueno, leer es peligroso porque te sacude la cabeza, porque te hace pensar cosas distintas, porque te hace dudar, fundamentalmente porque te hace dudar. Pero también es un motor, ¿no? Entonces nosotros queremos proponer eso, porque queremos proponer que cada uno haga su experiencia de lectura y que le pase eso, ¿no? Que le pase de todo lo que le puede pasar. Pero para que eso sea, digamos, viable, nosotros consideramos también que tiene que haber un lazo social distinto, ¿sí? Y eso ha sido un trabajo a brazo partido con Mara para generar un lazo social dentro de la institución distinto, ¿no? De otras instituciones en donde hay maestros, hay ídolos, hay discursos instaurados por jerarquías, hay autoridades, y cuando digo autoridades no me refiero al director de escuela. No me refiero al director de escuela, me parece que sí. Pero no me refiero a las autoridades institucionales únicamente, sino que me refiero a esas autoridades de discurso, ¿no? En donde no se puede sino pensar lo que el otro ya digirió, ¿no? Esto, si ustedes han pasado por otras instituciones, sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Hay que pensar lo que dice la jerarquía de la institución, hay que leer lo que se indica, etcétera, etcétera. Es todo lo contrario a la posibilidad del movimiento del deseo que Freud planteaba como aquello que podía mover el síntoma. Freud apostó siempre al deseo y es su fundamental enseñanza, ¿no? Entre tantas cosas. Bueno, entonces creo haberles transmitido un poquito lo que han sido nuestros intereses y creo que lo hemos logrado, que hemos logrado mucho de esto que les estoy diciendo. No, al mismo tiempo que les estoy hablando de nuestra propuesta, estoy hablando de lo que estamos haciendo, ¿no? Y de lo que hemos recogido en todos estos años. Respecto del posgrado, después ustedes, si tienen interés en inscribirse en el posgrado, van a tener todos los detalles de su organización. Yo únicamente quiero decir que el posgrado es el modo que se nos ocurrió nombrar el espacio por el cual la gente podía entrar a nuestra institución, porque nosotros tenemos en la institución muchos espacios, ¿no? Tenemos espacios de supervisión, espacios de investigación, espacios de lectura, grupos de estudio, etc. Pero a veces nos dificultaba, digamos, cuando había demandas de ingreso, como los grupos ya están en funcionamiento, cuando había demandas de ingreso a la institución, que la gente encontrara cuál era el lugar en el que podía tener más sintonía, ¿no? Eso se produce todo el tiempo está ingresando gente a la institución e insertándose en los grupos que están en funcionamiento, pero al mismo tiempo había toda una serie de demandas de gente que no nos conocía, que tenía que ayornarse respecto de qué manera transmitimos nosotros el psicoanálisis,
conocernos y ver si realmente podían estar, les interesaba el modo que tenemos de transmitirlo, porque esto es lo fundamental para nosotros. Después está el trabajo. La cuestión es si se copan, si les interesa, si pueden decir, sí, esto va conmigo, ¿no? Después está el trabajo, ¿no? El trabajo de lectura, de discusión. Y yo les decía, creo que me quedó trunca la idea, que el lazo social que nosotros queremos instaurar y que realmente creo que lo hemos hecho, es el que podríamos, digamos, definir con la palabra amistad, ¿sí? En donde el otro, el semejante, pueda interesarnos, ¿no? Pueda interesarnos como, como ese que, no como el semejante de la agresividad especular, ¿no? De la competencia, bueno, de la falta de solidaridad, etcétera. Estoy hablando de la solidaridad intelectual, ¿no? Y también afectiva, por supuesto, sino que hubiera de propender a otro tipo de lazo entre estos otros con minúscula, estos semejantes que formamos parte de la institución. Todo esto es lo que les proponemos a la gente que ingresa al posgrado, y lo llamamos posgrado, esto es lo que te quería decir, porque, bueno, es un término que convoca, ¿no? Un término que se usa en la comunidad psicoanalítica y que la gente que o bien recién recibida o bien que tiene alguna trayectoria, etcétera, sabe de qué se trata, o sea que es, pero nosotros, y hay muchas ofertas que se llaman posgrado, entonces era una manera de que la gente se acercara. Pero es todo lo que les dije sobre la institución y sobre cómo funcionamos en la institución, se aplica perfectamente al posgrado. Lo fundamental, el hincapié está hecho en la lectura. Nosotros apostamos fundamentalmente, en principio, a la lectura de Freud y de Lacan, ya en dos sentidos, en mantener la especificidad de cada obra, y no hacer esa melange que se hace también, lamentablemente, entre los psicoanalistas de mezclar todo y no se sabe, ¿no? Si el que habla es Lacan, si está citando a Freud, si... bueno, en fin, ustedes me entienden. Por un lado, ver la especificidad de cada una de las obras, porque son distintas, pero también poder hablar ahí hubo una pregunta que me interesa tomarla, porque sí, por supuesto, sí, estamos, el posgrado está abierto para los estudiantes también, nos encanta que vengan los estudiantes. Así que los grupos suelen ser heterogéneos, pero a poco de andar el posgrado se generan relaciones muy interesantes, por más heterogéneos que sean los grupos. Intercambios muy copados. Bueno, les decía, mantener la especificidad, no es lo mismo el Freud de fines del siglo XIX, comienzos del XX, con sus referencias discursivas, con su, digamos, anhelo de que el psicoanálisis tenga algo que ver con la ciencia y al mismo tiempo diferenciarla. No es lo mismo ese discurso que el discurso de pleno siglo XX de Lacan, que por supuesto parte de Freud, pero que trata de volver a pensar el psicoanálisis con todo lo que tiene, echando a mano de todo lo que tiene alrededor para poder espabilar las cabezas y las lecturas de la gente que en ese momento, podríamos decir, cuando Lacan empieza a hablar y a dar sus seminarios, etcétera, estaba pasando algo parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Por otras razones, pero donde el psicoanálisis se había transformado en una serie de enunciados congelados. Bueno, creo que más o menos les dije algunas cosas
de todas las que podemos seguir conversando en otra oportunidad, porque queremos que ustedes, si no nos conocen, tengan alguna idea de dónde están y qué les podemos ofrecer, ¿no? Bueno, esto era lo que quería decirles yo respecto de enmarcar, digamos así, definiendo o dándoles alguna idea de dónde se están metiendo, para después continuar en próximas. Sí, acá hay otra persona que me dice que no tiene, que viene de otro lugar, que no es la Facultad de Psicología. Siempre que les interese el psicoanálisis, si a ustedes les interesa el psicoanálisis, no importa de dónde vengan, ¿sí? Porque nosotros hacemos una lectura muy detallada. Nosotros nos dedicamos a leer los textos, por ejemplo, ¿no? Le damos lugar a eso. Y ahí puedo agregar una cosita. Ustedes saben que el psicoanálisis lacaniano fue el saber no ocupa lugar, sí, efectivamente. Siempre y cuando podamos apropiarnos de ese saber, ¿no es cierto? Que no quede siempre en que el otro es el que sabe y entonces eso lo único que redunda es en la inhibición. Una cosa es la dificultad, a la que no le hacemos, a la que no le escapamos, otra cosa es la inhibición. No sé por dónde andaba. No, les decía que el psicoanálisis lacaniano es introducido en Argentina muy tempranamente, ¿no? Muy tempranamente respecto de todos los países de Latinoamérica e incluso de otros países de Europa, y el que lo introduce es Oscar Mazzotta, ¿sí? Oscar Mazzotta fue un gran intelectual argentino que murió muy joven, lamentablemente, y los últimos años de su vida enseñó en Barcelona. Pero él fue el que inventó un modo de trabajar, de trabajar con relación al psicoanálisis, que son los famosos grupos de estudio, ¿sí? Había muy pocas personas interesadas en ese momento en leer Lacan, ¿no? Y lo que supone, leer Lacan supone leer Freud, no hay manera, ¿sí? Esto no hay modo. Si no leemos Freud, lo digo de entrada, porque para nosotros Freud es una referencia fundamental, porque hay lamentablemente una cantinela actual, como que Freud está superado, ¿no? O que se puede leer Lacan u otros lacanianos sin haber leído Freud, o que ya el inconsciente está pasado de moda. Bueno, nada de esto van a encontrar ustedes en nuestra institución, ¿sí? Si tendremos algo para criticar de Freud, será después de leerlo, o sea, cuando sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Si no, hablamos al santo botón. Y entonces, bueno, nos pareció que una manera de rendir tributo a Mazzotta y a la historia del psicoanálisis en la Argentina era adoptar el modo de los grupos de estudio para toda la institución, ¿sí? Tanto para la institución, para Sendas, como para el posgrado. Esto quiere decir un grupo no muy grande, de no menos de 6 personas, pero tampoco demasiado extendido, con un coordinador, con el cual se lee los textos y se los discute, ¿sí? Después la manera, si leen en la casa y después discuten, pero la cuestión es la referencia constante al texto. Lo mismo que después, en esos mismos grupos, se trabajan y se discute respecto de los análisis en las supervisiones, ¿no? Grupales, en donde en confianza y respeto por el otro, escuchamos cuáles son los lugares de dificultad o los lugares de detención que cada uno encuentra en su práctica. Bien,
Pero como no quería yo que fuera nada más que una presentación de la institución, me voy a tomar unos minutos para introducir el tema respecto con una pregunta, el tema que van a seguir trabajando a lo largo de estas clases, que decíamos, como ustedes ven que el título del curso es, ¿no?, ¿de qué se trata la práctica del psicoanálisis? Bueno, yo voy a dedicar lo que queda de nuestra reunión para preguntar, para introducir la pregunta de qué es la clínica. Disculpame, Estela, te interrumpo un minutito antes que me olvide. Que quienes no hayan escrito nombre y apellido en el chat lo hagan. Así el tema de la asistencia, eso. Y el tema de los micrófonos, de poder silenciarlos. Gracias. Una pregunta. Sí. Yo aclaré mi nombre, que también lo puse en el Zoom para poder entrar, pero mi mail es otro, por eso lo aclaré. Perfecto. Está todo grabado en el chat. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Porque esto también tiene que ver, lo poquito que voy a poder hablar hoy, pero ya después ustedes lo van a seguir retrabajando, tiene que ver con también una cosa que nos interesa, que es cuestionar las palabras que usamos, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no las usemos, ¿no? Lejos de nosotros y de mí en particular, censurar el uso de una palabra, pero sí que sepamos o por lo menos que nos preguntemos y por otro lado que tratemos de entender qué estamos diciendo cuando usamos una palabra. La palabra clínica se usa actualmente para referirse a la práctica de un psicoanálisis, ¿no? Pero ¿qué es la clínica? ¿Podemos hablar de clínica en psicoanálisis? Sí, podemos hablar de clínica, pero siempre que nosotros podamos saber, como les decía, de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, cuando hablamos de clínica. Entonces me interesó tomar algunas de las cosas que dice Foucault en su libro El nacimiento de la clínica para ver cuál es la raigambre y la raíz de este término, y entonces ahí vamos a poder nosotros preguntarnos si podemos sostener esa palabra para el psicoanálisis. Bueno, además también tiene el interés de que nosotros les decía que leemos a Freud y a Lacan, pero también nos encanta leer otros autores, ¿no? Y a Foucault lo hemos leído mucho para distintos temas. Para hablar de la sexualidad, para hablar de la verdad, en fin, hemos recorrido bastante. Foucault para hablar del mito, ¿no? En el texto del nacimiento de la clínica, justamente va a abordar Foucault cómo nace la clínica médica. En el siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, la medicina, la enseñanza de la medicina era una mezcla de charlatanería, ¿no? De teorías que salían de cualquier lado, pero que no tenían ninguna relación ni raigambre en la ciencia. Y el estudio de lo que se llamaba medicina a comienzos del siglo XVIII, como sinteticé ahí era caótico. ¿Qué quiere decir? Que se armaban las facultades, que no eran tales, pero que así se llamaban, de medicina, estaban compuestas por profesores que lo único que les interesaba eran los cargos y que no les interesaba en lo más mínimo hacer avanzar la medicina
como ciencia, porque ya les digo, se desinteresaban, era más bien un enfoque más filosófico respecto de la vida que alguna relación con la biología, la física, la matemática, etc. Por otra parte, los estudiantes solían comprar, ¿sí?, los exámenes de distintas maneras. Una manera que tenían de comprarlo era directamente que los profesores se los escribieran, ¿no? Porque era un rebusque, ¿no?, de los profesores. Bueno, era, como pueden darse ustedes, era en ese contexto, digamos, de caos y de falta de rigor en el estudio de la medicina, hacia fines del siglo XVIII, o sea, en plena Revolución Francesa, se empieza a rever y a revisar lo que estaba pasando, porque obviamente la gente se enfermaba y se moría y los médicos no hacían nada, no tenían con qué responder, ¿no?, y llevar adelante las curas. Entonces, hacia el final del siglo XVIII, comienzo del XIX, surge la famosa ley del ventoso, que dice, estoy hablando de Francia porque es la referencia de Foucault, ¿no?, que dice que solamente podrán ejercer la medicina los médicos que tuvieran algún tipo de graduación, y que el ejercicio de la medicina por cualquier otro que no sea un médico graduado iba a ser penado con la prisión, ¿sí? A partir de ahí, esto para ordenar un poco el caos de que implicaba en ese momento, a principios del siglo, la enseñanza de la medicina, ¿no? Y por supuesto la práctica. A partir de ahí, ahora, siempre que pasa esto, nosotros que trabajamos con el discurso sabemos esto, sabemos que se hace un movimiento discursivo, pero después los efectos de esa intervención discursiva hay que ir viendo, ¿no?, qué es lo que pasa a posteriori. Entonces, al generar esta ley que trataba de ordenar el desorden, vale la redundancia, produce ciertos efectos, ¿no?, con los que se manejará a partir de ahí la medicina, y que va a caracterizar el surgimiento de las características, ¿sí?, de la clínica, cuando surge a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en medio de los aires revolucionarios, ¿no?, de la Revolución Francesa. Uno de los efectos fundamentales es que esto produce inmediatamente una jerarquización, ¿no? El médico adquiere una autoridad en el discurso casi absoluta, y también una autoridad a nivel social, ¿no? Todavía para nosotros la palabra autorizada del médico es casi palabra santa, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con este momento del surgimiento, de este momento histórico. La clínica, entonces, implicaba la jerarquía del saber médico, ¿no?, pero se genera, a partir de la otra característica fundamental de la clínica, es la observación, ¿no? Para ponerle un coto a la charlatanería y a la profusión de opiniones respecto de la experiencia médica del siglo XVII y comienzos del XVIII, la medicina empieza a darse cuenta que hay que poner, ¿no?, hay que tratar de establecer una relación entre la teoría y la práctica, y que hay que darle a la práctica de la medicina una relevancia que hasta el momento no se le había dado. ¿Cuál es la me olvidaba de un detalle. ¿Cuál es el elemento fundamental que se va a manejar
para poder generar una práctica distinta de la medicina? La observación. Y la teoría se hace científica, ¿no? Empieza a querer tener fundamentos con relación a la biología, con relación a la física, con relación a la matemática. Se trata de conseguir cierto rigor. Otra cuestión que ocurre, que es concurrente, digamos, históricamente, es la financiación por parte de los ricos de los hospitales para los pobres. Los hospitales existieron siempre, pero en el siglo XVIII, no, es un poquito antes, un poquito antes. Todavía no llegué ahí, ahora voy enseguida. Ok. Los hospitales existieron siempre como modo de lugar de cura de los enfermos cuando no se los podía atender en la casa. Pero hacia fines del siglo XVIII ocurre, ¿no? Los médicos le dicen a los ricos, bueno, miren, nosotros tenemos que aprender a curar porque tenemos que aprender a curar. ¿Y dónde vamos a aprender a curar? En el cuerpo de los pobres. Así que ustedes tienen que financiar los hospitales porque alguna vez ustedes se van a enfermar de lo mismo que se enferman los pobres. Y nosotros, para poder curarlos a ustedes, vamos a tener que saber cómo curarlos. Y ahí es donde los ricos empiezan a financiar los hospitales y empieza a haber una proliferación de instituciones hospitalarias de todo tipo, incluso especializados, digamos así, ¿no? También aparecen y toman relevancia los hospitales psiquiátricos, que es donde va digamos, a adherir a la clínica, a los métodos de la clínica médica, la psiquiatría de la mano de Philippe Pinel. Bueno, entonces, ahora sí, pasamos al segundo. Estas son las coordenadas históricas, ¿no?, en las que surge la clínica. Pero Foucault dice, ¿qué implica la clínica? ¿No? Porque lo que demuestra Foucault en su libro es que la clínica va a implicar siempre la enseñanza, porque es el modo, ¿no?, que se inventa para poder generar una relación entre la práctica médica, ¿sí?, y la teoría médica. Pero para aplicar la medicina a la cura de los cuerpos, ¿sí?, es necesario enseñar a los médicos. Entonces dice Foucault, ¿qué implica la clínica? Implica la intersección de dos conjuntos. Por un lado, la colección de casos. Y acá es donde tiene importancia el hospital, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ahí hay un montón de casos de enfermedades. Hay muchos enfermos que se reúnen en el hospital. Y el otro conjunto que se interseca es la reunión del médico jefe, ¿sí?, con sus discípulos. El médico jefe, que es el jefe de la sala, pero también es el maestro. Entonces, ahora sí, en la próxima filmina, Nata, ahí está. Esta reunión de los casos, ¿no?, tiene que haber un montón de enfermos. ¿Por qué? Porque había que ver cuáles eran, mediante la observación, que es la herramienta, ¿no?, de la clínica, había que ver cuál era el modo en que se presentaba una enfermedad, o sea, las regularidades de una enfermedad. Y para eso era necesario tener muchos casos. ¿Y dónde se encontraban toda esa gran cantidad de casos que de las pequeñas variaciones se podía encontrar una regla de presentación de la enfermedad? En los hospitales. El hospital es el escenario de la clínica. ¿Cuál es el campo de ensayo? El cuerpo sufriente del enfermo, ¿sí? Y acá está, en este hermosísimo cuadro de Rembrandt, muy conocido por otra parte, está clarísimo lo que está muchos siglos después
Foucault teorizando. Como ustedes ven, ¿no? Ahí me tapa, no sé cómo hacer para que me aparezca el cuadro entero. Lo saco y pongo el cuadro entero. A ver. Voy a dejar de compartir. Aparezco yo con un montón de gente. No, ahí comparto el cuadro. Yo puedo seguir hablando, ¿no? Sí, claro. Bueno. Creo que se ve más amplio. No lo veo yo. Ahí está, ahí está. Bueno, como ustedes ven, el que tiene el sombrero es el médico jefe, es el maestro, ¿no? Fíjense que de todos, y el séquito es el de los discípulos. Fíjense que de todos los discípulos hay uno solo que mira de reojo el cuerpo. ¿Sí? Los demás están mirando al maestro. Hay alguno que mira al pintor, pero porque lo que interesa del surgimiento de la clínica es la aplicación de la palabra del maestro a el cuerpo que se está mostrando. Y esto de la mostración del cuerpo es fundamental, caracteriza el surgimiento de la clínica médica. Por eso es el campo de ensayo, ¿sí? Ahí empiezan, por ejemplo, las autopsias de los cuerpos de los pobres, ¿no? A los que nadie, o de los indigentes, a los que nadie reconocía ni reclamaba, la disección de los cuerpos, ¿no? Y fundamentalmente el cuerpo tiene que ser mostrado. Esto es una gran diferencia con el psicoanálisis. En el psicoanálisis el cuerpo se hurta a la mirada, ¿sí? En el psicoanálisis, ¿por qué esta cuestión que se le ocurre a Freud de usar el diván? Es para que el cuerpo desaparezca, ¿no? del campo de la mirada. Y la mirada va a ser la herramienta, ¿no? Decíamos, el escenario es el hospital, el campo de ensayo es el cuerpo sufriente, dado a ver, ¿no? Mostrado obscenamente, si se quiere, y la herramienta es la mirada y la palabra jerarquizada del saber del maestro. El cuadro de Rembrandt está clarísimo. Hay otras versiones, porque ustedes fíjense, yo me gustaría, como cuando doy clases, señalar en el pizarrón. Ahí lo marco. Fíjense que hay un libro, ¿sí? En el extremo inferior derecho. Perdón. A ver. ¿Lo ven? Acá. Entonces, los que no miran al maestro, miran el libro. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es que, ¿no? El maestro enseña el cuerpo, muestra el cuerpo, pero tiene el libro abierto, porque justamente es una representación de la clínica médica, la enseñanza de la teoría en el cuerpo del enfermo, ¿no? Entonces, fíjense que todos los que no lo miran al maestro están mirando el libro, ¿no? Y hay alguno que mira de reojo el cuerpo. La jerarquía de la teoría, a pesar de que ya estaba en marcha la observación. Bueno, ¿qué dice Foucault? Dice Foucault, en realidad, la clínica médica tiene como interés darle más prevalencia al enfermo, ¿no? Porque Rembrandt es del siglo XV, ¿no? Del 1500 al siglo XVI, en donde está más bien representado el hecho de que no importa nada más que los libros escritos así nomás. Pero de todas maneras sirve porque este modo también podemos usarlo para representar la función de la clínica médica. Pero igual, de todas maneras, lo que resalta Foucault es que este modo, digamos, del jefe de sala recorriendo recorriendo las camas, viendo los cuerpos y enseñándoles a los discípulos,
quería de alguna manera darle más relevancia al enfermo, ¿no? Que a las cosas que se podían decir desde la teoría médica. Sin embargo, ¿qué pasa? El enfermo habla muy poco. En realidad, lo que le interesa a la clínica es rápidamente considerarlo un caso de la enfermedad, ¿no? Entonces, a mí me interesaba... bueno, esto estaba a raíz de que decíamos, yo estoy mirando de los cuadritos que yo le pasé a Nata, que ella lo hizo hermoso, y yo los tengo acá todos en unos papelitos. La mirada no es cualquiera, no es cualquier mirada, es la mirada dirigida por el saber del maestro, ¿no? Y esto va a ser, entonces ahora después ustedes lo van a charlar en las próximas clases, pero justamente es el modo, es la diferencia, ¿sí?, con el psicoanálisis, porque la clínica médica es el dispositivo que se inventa para enseñar la medicina, ¿no? Es la forma pedagógica, dice Foucault, de la práctica médica. En el psicoanálisis no hay enseñanza, ¿sí? Nosotros no podemos mostrar lo que hacemos a otro. Nosotros tenemos necesariamente que eliminar a cualquier testigo. Es el analista con el analizante. Entonces, del psicoanálisis está excluida la enseñanza clínica, ¿sí? Nosotros podemos discutir los textos, yo puedo acercarles a algunas de las cosas que por ser más vieja tengo de lecturas, pero no puedo enseñar a analizar, ¿sí? Porque el psicoanálisis se basa fundamentalmente en la extrema singularidad, y es siempre cada vez. Entonces, nosotros podemos discutir, ¿no?, charlar, ver dónde estamos resistiendo, dónde el analista está resistiendo al análisis, etcétera, etcétera. Pero la experiencia se perdió. Cuando nosotros nos reunimos para supervisar, nos reunimos para supervisar, para hablar de los tratamientos, etcétera, etcétera, pero sabiendo que la experiencia está perdida. Esta experiencia médica no puede aplicarse al psicoanálisis. Y ustedes recuerden que la única experiencia que requiere Freud para un análisis es la experiencia analizante, ¿sí? Nunca Freud va a proponer enseñar una experiencia analítica, ¿sí? Por eso tantos ejemplos en la obra de Freud, ¿no? La interpretación de los sueños tiene algunos capítulos teóricos, pero es un ejemplo y otro ejemplo y otro ejemplo. El chiste también, la psicopatología de la vida cotidiana, sus historiales clínicos tan discutidos de si tendrían, bueno, de qué función tienen, etc. Tienen la función de la transmisión de lo que no se puede enseñar clínicamente. En este sentido, en el sentido de la clínica médica, el psicoanálisis no se puede enseñar clínicamente. Yo no puedo convocar en una impostura de saber a discípulos alrededor del diván, ¿sí?, de mi paciente. Entonces, cuando yo voy a hablar del psicoanálisis, cuando vamos a transmitir el psicoanálisis, ya nosotros sabemos, cuando nos reunimos, todos lo sabemos porque lo experimentamos, que la experiencia como tal está perdida. Y que la oportunidad de la interpretación, si se nos pasó, ¿no? Servirá en todo caso, efectivamente, Aldi Valdés dice caso por caso, ¿no? Pero porque es imposible, hay una imposibilidad de la generalización. Y ahí entonces nos aparece
otra cuestión, ¿no? Lo que dice Foucault es que el enfermo habla muy rápida, muy poco, ¿no? Enseguida se pierde, ¿no? En la clínica médica lo que dice es como si el médico le dijera, bueno, cállese, que a nosotros nos interesan sus órganos, deje que hablen sus órganos, ¿no? Usted cállese la boca, ¿no? Todos tenemos la experiencia de ir al médico y quedarnos con las ganas de seguir explicando cómo nos duele lo que nos duele, ¿no? Bueno, porque enseguida el médico, ¿qué tiene que hacer? Vamos a la otra filmina, Nata. Sí. Diagnosticar. ¿Sí? Entonces, dice Foucault 4 cosas muy lindas, ¿no? de la clínica médica. Una es que el enfermo se transforma en un cuerpo. ¿Sí? Y dice algo muy interesante. En realidad no es la enfermedad lo que hace del enfermo un cuerpo, sino la existencia del médico. Un cuerpo que tiene que ser investigado, ¿no? Observado, diseccionado. Se transforma también en un caso. Rápidamente el enfermo deja de hablar porque el médico lo que quiere es que sea un caso de la enfermedad general, pero hay un caso de la enfermedad general. Es como un modo de encontrar la enfermedad en un cuerpo. Rápidamente la mirada encuentra el diagnóstico. Yo no tengo la próxima filmina, no sé si, ¿dónde está esto que estoy diciendo, Nata? ¿No se ve? No, yo sigo con Rembrandt, no sé ustedes. Pero bueno, lo que estoy diciendo vuelvo nada más. a compartir. Dale. Porque yo la estoy visualizando como que estoy compartiendo la pantalla y vuelvo. Rápidamente la mirada encuentra el diagnóstico, es lo que busca, ¿sí? La clínica, un diagnóstico. Ahí Estela la ves a la... Ahí lo vi. Perfecto. Y entonces, dice Foucault, inmediatamente encontrado el diagnóstico, el enfermo ya deja de ser un sujeto, se transforma en un cuadro de la enfermedad, ¿sí? Y en un ejemplo para enseñarle a los... Ahí Patricia dice que sí se ve, que ahora se ve. Y inmediatamente, el mismo momento en que se transforma en un cuadro, ¿sí? En el cuadro no de Rembrandt, sino en el cuadro nosológico, se transforma en un ejemplo, en un vehículo de instrucción. Bueno, yo les contaba esto para que ustedes mismos vayan pensando las diferencias, ¿no? Entonces, el enfermo ya no es un sujeto, es un mero accidente de la enfermedad, es un acontecimiento patológico y es un modo, ¿no? Y es un instrumento de enseñanza. Esto entonces está tan bien desplegado, sí se ve perfecto, Nata, la última. Esto está tan bien desplegado por Foucault en El nacimiento de la clínica y nos permite encontrar, yo dije un par, pero seguramente ustedes se van a quedar pensando y lo van a discutir en las próximas clases también. Todo esto instaura diferencias importantísimas, ¿no? Respecto de nuestra práctica, ¿no? Porque nosotros no podemos traer al séquito de discípulos, ¿no? Necesitamos esa soledad, ¿no? Y por lo tanto no hay teoría que valga para cuando tenemos que interpretar. Nosotros cuando interpretamos, no interpretamos el discurso de nuestro paciente como un neurótico obsesivo. No le decimos usted es un neurótico obsesivo, o usted es una histérica, o usted... Porque eso es nada más que poner ¿para qué le sirve a un paciente el diagnóstico? Lo que nosotros tenemos que hacer es sacarlo de ahí, es sacarlo de sus síntomas, es sacarlo de sus ataduras neuróticas, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que preguntarnos ¿para qué sirve la psicopatología? Quizás la psicopatología
¿sí? Nos sirve para hablar entre nosotros de la neurosis obsesiva, entenderla, de la histeria, de ver si hay diferencias, etc. Exactamente, Patricia dice, ¿es un objeto de estudio el enfermo? Exactamente, es un objeto de estudio. Y esto es lo que no es un analizante para el psicoanálisis. Un analizante es la singularidad misma de su padecimiento, con lo cual nosotros tenemos que hacer algo y que nos interroga, pero nosotros tenemos que tener la formación ética, la formación suficiente y la ética que nos permita sostener esto, que es difícil, ¿sí? Es difícil, ¿no? No poder, no tirarle el saber por la cabeza a un paciente, ¿sí? Sino más bien ponerlo en cuestión. Bueno, seguramente, como siempre que hablo de más, se ha pasado la hora, pero hay, la interpretación implica eso, implica la falta de garantías. Estamos solos en el consultorio escuchando a nuestro paciente, ¿sí? Y eso hay que bancarlo. Si nosotros no nos bancamos eso, ¿sí? No podemos analizar. Y bancarse eso, bancarse la incomodidad que supone no tener garantías de la verdad de lo que decimos, eso supone, por eso es que Freud decía la única experiencia que requerimos, no lo decía así, lo digo yo, pero es lo único que se lee en Freud, la única experiencia requerible es la de haber pasado por un análisis, porque haber pasado nosotros por nuestro análisis es por lo que nos podemos bancar la falta de garantía. ¿Sí? Nos podemos bancar que no hay verdad absoluta para nuestra vida, que no hay verdad absoluta, no hay de dónde sostenernos para tomar nuestras decisiones y que hay que bancar las consecuencias de nuestras decisiones y que es solo por este largo camino que supone lo que ya se va a desarrollar en todo el posgrado, si tenemos la suerte de que ustedes quieran hacerlo con nosotros, bueno, por todo eso, eso es lo que se va a desarrollar para que nosotros, por supuesto, tengamos alguna idea, que no tengamos garantía ni podamos tirarle el saber por la cabeza al paciente, no quiere decir que no tengamos idea de lo que estamos haciendo, ¿sí? Por eso la formación es absolutamente necesaria. Freud decía, hay un trípode de la formación, que es la lectura, ¿no? El análisis de cada uno y, por supuesto, la supervisión, en el sentido de que yo no me quede yo sola con mi idea de lo que estoy haciendo, sino que lo ponga a discusión de otros. Pero para eso también hay que buscar y poner en práctica una forma distinta de supervisión, que no sea ir corriendo a lo del maestro a ver qué me dice que me perdí, ¿no? Sino que pueda ser, y esto es lo que practicamos en nuestros grupos de supervisión, escuchar en dónde está angustiado el analista, en dónde está preocupado el analista, en dónde está atascado ese análisis, en dónde está haciendo resistencia el analista más que el paciente, ¿no? Y educar la oreja. Si nosotros no educamos la oreja, ¿sí? No hay saber teórico que nos asista. La oreja es la que está como nosotros no estamos como sujetos, porque no nos ponemos a decirle al paciente lo que nos pasa a nosotros y a compartir experiencias de vida, lo que hay ahí es una oreja. Pero esa oreja hay que constituirla. Bueno, espero que lean Foucault en algún momento, que tengan tiempo. Y que volviendo sobre estas cuestiones, ¿no?, que dice Foucault, ustedes puedan decir, ¿y entonces qué hacemos usando la palabra clínica si todo nos distingue de la clínica médica? Cuestión de interpretar. ¿Yo les digo que no la usen? No. Es más, nosotros la usamos y la hemos usado.
pero sepamos de qué estamos hablando. ¿Sí? Bueno, ese ejercicio es el que tratamos de hacer con todo, con todos los términos congelados del psicoanálisis. Bueno, yo ya no tengo más nada que decir, no sé si hay alguna pregunta al respecto o alguna cuestión que se quiera decir. Acá Mayra Orellana, lo que dice es, respecto de la clínica médica, que a diferencia del psicoanálisis, en el psicoanálisis el enfermo recupera protagonismo sobre sus síntomas. Bueno, lo que recupera es la posibilidad de hablar, ¿sí? Que es lo que inmediatamente se acalla en la clínica médica, porque, bueno, por esto que les decía, ¿no? Porque el médico, cuando nosotros vamos al médico, ¿no? Le queremos decir todo lo que nos duele y lo que nos pasa y cómo nos duele y de qué manera, y el médico, ¿no? Está un ratito porque tiene un montón de pacientes en la sala de espera y quiere rápidamente hacer la receta, ¿no? Y decirle, usted le pasa esto, ¿no? Entonces usted tiene un problema en el hígado, no sé, y uno sale, ¿no? Con un papelito con el diagnóstico, con una serie de remedios, y después va y vuelve loco a alguien de la familia contándole todos sus padecimientos. Lo que a Freud le llama la atención cuando recibe a los neuróticos en su consultorio es que le describen con lujo de detalles todo lo que les pasa, y de repente, no solamente eso, sino que empieza a hablar de su familia, empiezan a contar el sueño, le hablan de problemas sexuales, ¿no? Entonces Freud se da cuenta que acá se trata de escuchar, ¿no? Y bueno, y así inventa el psicoanálisis. Y se da cuenta que todas esas cosas hay alguien que me dice que con esa palabra clínica nos trajeron aquí hoy. Claro, para interrogarla, ¿no? Pero por eso queremos hablar más que de clínica, recuperar la expresión de Freud, porque la palabra clínica no es de Freud. Nunca, nunca Freud habla de clínica. Jamás. ¿Cómo se refiere Freud a nuestra práctica? Como un psicoanálisis. Un psicoanálisis. Y esa es quizás tendríamos que ser muy freudianos y volver a hablar de nuestra práctica como eso, un psicoanálisis. La palabra clínica se nos coló de la medicina, ¿sí? Y la usamos sin darnos cuenta que es un polizonte. Pero entonces se nos cuela de otros discursos, se nos cuelan términos, y nosotros tenemos la posibilidad de interrogarlos, porque tenemos la posibilidad de interrogarnos a nosotros mismos. Si nosotros no tenemos la posibilidad de interrogarnos a nosotros mismos, no podemos interrogar nuestra práctica. Y si no tenemos la posibilidad de interrogar nuestra práctica, seguramente esa práctica no va a avanzar, ¿no? Bueno, qué bueno, Emilia, que desde los 15 años te apasiona el psicoanálisis. Yo te voy a contar una experiencia personal. Yo vivía en la ciudad de Santa Fe, tenía un lindo trabajo y me encantaba el cine. Pero ya se venía la dictadura y todo lo que tuviera que ver con el interés intelectual iba desapareciendo, ¿no? El Instituto de Cine se cerró, etc. Y de pronto me encontré con los estudios sobre la histeria. Y no dormía por leerlos, y esto me gustaría
que recuperáramos. Yo les cuento mi experiencia. Yo me sentí interpretada. Será porque era una histérica, en ese momento me daba el lujo. Pero yo me encontraba, como a mí me gustaba tanto el cine, la literatura, etcétera, y además los historiales tienen esa cuestión literaria, ¿no? Yo sentía que Freud me interpretaba. Bueno, a partir de ahí nació mi amor por Freud para siempre. Hace casi 40 años que lo leo. Así que, bueno, eso es, entonces, el entusiasmo, el amor por una lectura. Estaría bueno, digamos, eso, digamos, recuperar cuando uno lee Freud esa sensación de que Freud te está hablando, ¿sí? Que le pasaba a los pacientes de Freud. Gran parte de los pacientes de Freud iban a verlo curiosos, porque habían leído Psicopatología de la vida cotidiana, o habían leído la interpretación de los sueños, y querían que lo interpretara, ¿no? Eso tiene el psicoanálisis. Patricia Nogues dice, yo soy una curiosa. Me encanta que seas una curiosa. Seamos curiosos, recuperemos el entusiasmo, volvamos a tener algo, digamos, de lo que quizás, si nosotros nos damos la oportunidad, podemos recuperar algo de cuando se leía Freud por primera vez, ¿no? Porque como ahora Freud aparece hasta en el Para Ti, y la gente hasta se da el lujo de putearlo, pero les puedo asegurar que es apasionante, y que montones de cosas no volvieron a ser las mismas después que Freud las enfocó, ¿no? Nunca más se pudo mantener un discurso pre-freudiano. Y más allá de todas las críticas, porque cada tanto aparece el libro negro del psicoanálisis, algún otro libro negro del psicoanálisis donde se lo quiere destruir a Freud, más allá de eso, gracias Laura Vallejo. Sí, por algo estuve 30 años en la facultad, porque me encanta dar clase. ¿Qué les estaba diciendo? No me acuerdo. No, que ojalá pudiéramos recuperar algo, ¿no? Cada tanto aparece algún libro negro del psicoanálisis diciendo que Freud o está perimido, que ya es viejo, que es antiguo, que ya no se puede pensar más con él, etcétera, etcétera, criticándolo desde todos los puntos de vista, pero se lo critica sin leerlo. Entonces, hagamos la experiencia de leerlo, hagamos la experiencia de respetarlo, ¿sí? Realmente ha sido, por algo, los grandes genios del siglo XX quisieron tener que ver con Freud, lo han leído, y ya ninguna, por más que lo critiquen, ¿sí? Por más que grandes pensadores como Foucault, como, ¿cómo se llama este tipo que es tan inteligente también? El que habló de los mitos, bueno, muchos, Levi Strauss, pero no, Paul Bain, muchos grandes intelectuales del siglo XX se pelean con Freud, pero lo leen. Y esa es Bernanzi. Y Paul Bain es otro, Bernán, gracias Flor. Pero lo leen. Lo leen. Y lo han leído. Entonces, después veremos si producimos diferencias con Freud. Lo que sí no se puede partir. Me olvidé que me había anotado en un curso que empezó hace una hora. ¿Cómo? Bueno, perdón. Bueno, bárbaro. Si te llegaron, me alegro, Silvana. ¿Dejamos? Sí, alguien preguntaba una cuestión más, sobre el inicio del posgrado, la fecha de inicio del posgrado, que es importante mencionarla en primera semana de abril. Estela. No me acuerdo el cronograma. Creo que sí. ¿Se acuerdan que tuvimos que hacer todos los cálculos con la Semana Santa y otro feriado que también se había metido ahí?
Y, de todos modos, eso, bueno, por mail se les va a notificar. Les va a notificar todo, les va a llegar toda la información por mail, ustedes escriban, en abril. En principio siempre, en general empezamos en abril porque se meten varios feriados. Claro. El 1 oficia de feriado, o sea que seguro el primer jueves no. Por eso, yo me acuerdo que cuando hicimos el cronograma se nos habían metido varios, sí, se puede hacer a distancia el posgrado. Una de las cosas interesantes que trajo la pandemia es que hace mucho que nosotros queríamos, porque nos han, sí, ya estamos cerrando, María Inés, hasta luego. Hace mucho que nosotros queríamos generar un espacio virtual, porque siempre tenemos preguntas, demandas, etcétera, de otras provincias o de gente que no se puede acercar a la nochecita a la capital. Incluso hemos tenido consultas de otros países de Latinoamérica y nunca tuvimos tiempo de armar el espacio virtual, ¿no? Así que esta experiencia que estamos haciendo ahora seguramente nos va a servir para, si tenemos afluencia, tener, aparte de los presenciales, cuando podamos volver a la presencialidad, que no va a ser inmediato, por supuesto, vamos a empezar con esta modalidad, que como decía Natacha, al principio, la verdad que el año pasado teníamos miedo, porque la gente había hecho este curso, y después vino la cuarentena, y ya no nos pudimos volver a reunir, quedó la sede toda linda con las plantitas que se secaron, etcétera, ahí, sin que pudiéramos volver a reunirnos desde principios de marzo. Y teníamos miedo de que si iba a dar resultado o no con esta manera. Y la verdad que dio muy buen resultado. Fue una cursada, un primer año de cursado del posgrado excelente el año pasado. Así que acá hay alguien de La Rioja, sí, va a ser online hasta que venga la presencialidad y ahí veremos qué alumnos requieren la virtualidad, se pueden armar cosas mixtas, se puede armar un grupo especial virtual, bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta como siempre le encontramos la vuelta cuando algo se modifica. Y sí, este curso y también el posgrado tiene certificación, por supuesto. Y Estela, vos lo habías mencionado. Gente del Chaco. Bueno, ves, se puede armar un grupo especial con gente que, sea como sea, va a seguir ligado a nosotros de esta forma virtual, aun cuando se vuelva a la presencialidad. Estaría buenísimo. De Bahía Blanca, buenísimo. Vos lo habías mencionado, Estela, pero como que reiteraron varias veces esta consulta que quienes no vienen, digamos, son egresados de la carrera de psicología, bueno, quienes no lo sean, pueden también, no es excluyente, pueden hacer el posgrado siempre que estén interesados por el psicoanálisis. Y lo único que nos interesa es eso, que hay alguien de Santiago del Estero, me está diciendo acá Mayra, así que, bueno, la verdad que ahí está Mayra con sus anteojos. Así que, bueno, sí, hemos coincidido, gente, bueno, en algún momento se va a leer análisis profano, ¿no? O, como lo traduce Echeverri. De los legos ejercer. Pueden los legos ejercer el análisis. Sí. Bueno, para Freud no. Sí, los legos pueden ejercer el análisis siempre y cuando se formen, supervisen y se analicen. Esto es lo que es necesario. El saber médico no nos conduce a nada dentro del psicoanálisis, porque no se trata de eso. Sí, si te interesa el psicoanálisis, ¿cómo no? Están las puertas abiertas. Bueno, para la próxima, Cari,
Ahí está Karina, se van a encontrar con ella y van a seguir trabajando las cuestiones de, ella me decía el otro día, y me parece hermosa la pregunta, cómo sostenemos nuestra práctica con todas las dificultades y con todas las restricciones de las que bueno, con todo esto que estamos hablando, ¿no? Que no podemos hacernos eco de la clínica médica, pero con todas esas dificultades, ¿cómo sostenemos nuestra práctica? Hermosa pregunta, de eso se trata, eso es lo que tenemos que recorrer. Bueno. La idea para la vez que viene, les comento, ya que tienen una semana, es tomar los textos de la publicación de la institución que se llama Glosas y que lo pueden encontrar en la página web. En la página web se llama Glosas. Ustedes saben que la glosa es el comentario, ¿no? Es un modo de hablar del comentario, de esas, ¿vieron esas notas que tomamos al margen, ¿no? Cuando estamos leyendo. Bueno, esas son las... Esto va a ser el comentario del comentario, entonces. Siempre es así. Sí. Siempre es así, siempre y cuando el comentario nos interese y produzca alguna novedad, ¿no? Foucault se preguntaba, ¿estamos condenados al comentario? Y sí, empezamos por el comentario. Después veremos si podemos producir alguna idea original. Ojalá que sí, a eso apostamos. Bueno, la próxima clase es el jueves que viene a las 19:30. Tenemos las 4 clases. La última será la de la práctica de análisis con niños, porque ustedes saben que una parte importante de la institución se dedica al análisis de niños, ¿no? Con la especificidad que supone tratar con chicos, ¿no? Que eso también tiene sus bemoles, que todos los que están interesados en tratar chicos, bueno, se tienen que poner a estudiar y a preguntarse sobre esa especificidad. Muy bien. Hasta luego, entonces. Hasta la próxima. El próximo jueves. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bueno. Bueno, me alegro. Saludos a todos. Gracias por venir.